2 minutillos más. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Si os parece, 2 minutillos más, a las -25 empezamos, ¿vale? Para que el que está terminando de comer pueda. Y empezamos, ¿vale? Muy bien, pues si os parece, son -25 y vamos a empezar poco a poco y se van incorporando los compañeros que están terminando de comer, ¿vale? Vamos a empezar comentando, bueno, lo primero, dar las gracias a todos los que estáis aquí, venís con el último bocado en la boca y, por supuesto, dar las gracias a Bifor por permitirnos compartir esta mesa en la que yo creo que todos los que estamos vamos a aprender. De hecho, vamos a hacer un examen antes y después y vamos a poder comprobarlo. Bueno, esperamos que os guste, que sea menos el simposium. Creemos que sí, porque volvemos a un tema que en las presentaciones de hemodiálisis se han ido comentando los datos de prurito, que bueno, es un tema que todos hemos manejado, todos los que trabajamos en diálisis, pero que como que hasta ahora lo hemos olvidado un poco, pero no porque queramos olvidarlo, sino simplemente porque como no hemos tenido muchas respuestas para el paciente, no le hemos preguntado mucho. Creo que este es el principal problema. Y bueno, pues estamos volviendo o redescubriendo un viejo conocido, como dice el título del foro. Como sabéis, bueno, pues lo que estamos comentando es una patología que realmente es muy prevalente. ¿Sabemos cuánto o cómo es de prevalente? Realmente creo que muy pocos de los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Y esa es una de las respuestas que nuestros ponentes que van a participar en la mesa una de las preguntas que nos van a responder a lo largo del foro, ¿de acuerdo? Sabemos además que es una patología muy invalidante. Si alguno, seguro que todos los que estamos aquí en algún momento hemos sentido prurito por una u otra patología y sabemos que limita mucho nuestro día a día, nuestra calidad de vida. En el caso de los pacientes crónicos que reciben diálisis 3 días en semana o que están ya sometidos a un tratamiento que les ata bastante, pues tener una patología que le invalide, aparte de lo que ya es la diálisis, imaginar, es un gran problema. Y para ellos es un problema que les altera la calidad de vida y para nosotros también es un gran problema porque, bueno, más que no es fácil el diagnóstico, no sería el concepto no es fácil, sino que creo que es más sencillo de lo que nos pensamos, pero no nos hemos fijado mucho en él o no es, pues tenemos que pensar en el metabolismo mineral, en el KTV y quizás el preguntarle por el prurito no es lo que hacemos todos los días cuando lo vemos en las salas de diálisis. Quizás lo estemos haciendo mal y tengamos que cambiar nuestra forma de trabajar con este problema. Por otra parte, hasta ahora no conocíamos, siempre se ha asociado mucho el prurito a malas diálisis, infradiálisis, alteraciones del metabolismo mineral, pero realmente la etiopatogenia no la conocemos bien. Y quizás por eso le tenemos más miedo, preguntamos menos, no incidimos mucho cuando hablamos con el paciente. Y también es cierto que hasta ahora no teníamos muchas respuestas para el paciente. Entonces, creo que eso está cambiando, por eso estamos aquí esta tarde. Y, bueno, vamos a ver un testimonio que creo que a todos nos va a poner muy en el punto en el que estamos, en el punto de partida de por qué estamos ahora mismo aquí, por qué estamos hablando de prurito. Vamos a ver, perdón, el testimonio de quien lo padece. Lo vamos a escuchar. El prurito no es una cosa agradable, es una sensación muy difícil de llevar, que el picor es insoportable. El tema del prurito, el tema del picor no se le da la importancia que merece. Y hay veces que es desesperante. O sea, soy yo el que le digo al médico, oye, tengo este problema, o sea, cada vez tengo más picores. Voy al nefrólogo y me dice, ¿qué tienes picores? Y digo, sí, dice, esto viene del riñón.
y mi médico de cabecera me dijo que era una cosa que podía salir a todo el mundo. Yo me he llegado a hacer sangre. Incluso por la noche, cuando te vas a dormir, te afecta la calidad del sueño, porque hay veces que te despiertas solo por el picor. Por extensión, esto es también pues un trastorno para, lógicamente, la persona que cuida de ti, tu cuidador, que en este caso es mi mujer. Ha sido duro. Ha sido duro porque a veces a mi marido no le apetece rascarme. A veces estoy desesperada o nerviosa y aumenta, es también a nivel psicológico. Yo creo que el nefrólogo debe de resolver de forma directa el tema del prurito. Todavía estoy esperando que alguien me diga las razones por las cuales yo tengo prurito. Pero me gustaría saber, que se cuantificara cuánta gente padece este problema. Cuantos más seamos, digo, antes tomarán nota de lo que nos pasa. Espero que esto pronto acabe y ser una persona lo más parecida posible a una persona normal. Bien, ¿qué os parece? Es demoledor. No creo que ellos nos lo están pidiendo. Seguro que ahora mismo todos los que trabajamos con pacientes, vemos pacientes en diálisis, incluso con enfermedad renal crónica o en diálisis, no hemos acordado de alguno de nuestros pacientes, ¿verdad? Vale, pues seguimos. Perdón. Disculpad. Con el foro, si os parece, ir cogiendo el QRS, que vamos a lanzar las preguntas. Lanzaremos las preguntas ahora y después de que hablen nuestros tres compañeros, nuestros tres ponentes, me decís si seguimos igual o no, ¿vale? Bien. Esta sería la primera pregunta. ¿Qué os parece? ¿Lo sabemos? ¿Todos sabemos la prevalencia en nuestra unidad? Venga, vamos a ver nuestro nivel de conocimiento. Vale. Muy bien. Parece que gana por mayoría que, aproximadamente uno de cada 4 de nuestros pacientes de la sala de diálisis tiene prurito. Seguimos votando. Siguen abiertas las votaciones. Muy bien. Bien. Aún hay por ahí algún despistadillo que no ha terminado de votar, ¿no? Vale, pues si os parece, yo creo que ahora cerramos la votación. Bien, habéis votado 41 de los que estáis aquí ahora mismo con nosotros y casi el 60% pensáis que esa es la prevalencia. Vamos a ver si al final, después de que hable, nos cuente Nuria lo que nos tiene que contar, seguís pensando lo mismo. Bien, con respecto a este paciente, ¿qué os parece? La pregunta sería, ¿cuál de los dos pensáis que tiene prurito asociado a la enfermedad renal crónica? Muy bien. Estupendo, creo que aquí lo tenéis claro, ¿no? Bueno, aún así seguro que nos quedan algunas dudas. Vale, prácticamente hemos votado todos los que estamos, ¿verdad? Y los que estamos en la sala. Y bueno, pues por mayoría gana que el primer paciente es el que no tiene. Bien, esta pregunta sería un poco la etiopatogenia, ¿no? ¿Cómo se origina? Bien, veis que tenemos 5 posibilidades y una en la que todas pueden influir, ¿no? Veo que venís muy puestos en el tema, ¿eh? Muy bien, además muy rápido en la votación. Vemos que posiblemente todas influyan, ¿no? Ahora Pablo nos contará, el doctor Molina nos contará si realmente es lo que estamos votando, lo que pensáis la gran mayoría de la audiencia, vamos, prácticamente el 100% de los que estamos aquí sentados. Vale, y esta sería la última pregunta que lanzamos antes de empezar con los ponentes. ¿Qué os parece? Pensando que si todos estuviesen disponibles, ¿cuál creéis que sería el mejor tratamiento de todos los que aparecen?
los captores de fósforo, optimización de técnicas de diálisis, fototerapia, análogos de GABA, o quizás difelicefalina, si la tuviésemos disponible, sería la mejor opción para nuestros pacientes. Aquí veo que hay un poco menos de unanimidad entre los presentes con respecto a cuál sería el tratamiento que elegirían, ¿no? Teniendo en cuenta que todos los pudiésemos poner ahora. Bien. Vamos a ver si lo cambio. Perfecto, pues yo creo que... Bien, que con esto hemos hecho el examen de principio, vamos a ver el final, ¿vale? Continuamos con nuestros ponentes y vamos a ver si realmente lo que hemos respondido ahora pensamos lo mismo cuando lo escuchemos. En primer lugar nos va a hablar Nuria Aresté, que es compañera nefróloga del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y nos va a hablar de la magnitud del problema, de si realmente esa prevalencia, esa pregunta que comentábamos, ¿cuántos de nuestros pacientes de la unidad tienen prurito? ¿Están realmente todos bien diagnosticados? ¿Lo estamos haciendo bien o podemos mejorar en algo? Nuria nos va a hablar de una iniciativa, de los datos que se recogieron de una iniciativa que se ha hecho a nivel nacional. Nuria, cuando quieras, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de la prevalencia, de cuál es la prevalencia que hay en España, de lo que ha salido de las dos encuestas que os voy a comentar. Bueno, como ya lo ha comentado Raquel, el prurito es asociado a la enfermedad renal crónica, es un síntoma que está frecuentemente infradiagnosticado y que va a ocasionar deterioro de la calidad de vida. En España, en 2021, se desarrollaron dos iniciativas. Una iniciativa de la Sociedad Española de Nefrología, con el patrocinio de Bifor, que le denominamos la Semana del Prurito, y otra iniciativa que partió de Alcer, que se denominó Impacto del Prurito asociado a la enfermedad renal crónica en la calidad de vida de pacientes en hemodiálisis en España. La Semana del Prurito, como ya he dicho, es una iniciativa de la SEN. Se realizó unas encuestas la última semana, la idea era hacerlo la última semana de septiembre, para eso el nombre era la Semana del Prurito, pero decidimos prorrogarla debido a que la gente tenía mucho interés en participar. Se prorrogó hasta final de octubre del 2021, con lo cual fue casi el mes del prurito. Se realizó mailing a todos los socios de la sociedad y se anunció en redes sociales. Y recogimos los formularios de tres formas: a través de un link en la página web de la SEN. También se podía mandar escaneado y enviado por correo electrónico o por correo postal. Este era el cuestionario, muchos de vosotros participasteis, era un cuestionario sencillo que tenía que rellenar el paciente. Y la verdad que tuvimos una respuesta espectacular porque se recogieron 1.605 formularios de toda España. No esperábamos esta gran cantidad de formularios y nos dio ya la idea de la importancia, ¿no?, de la necesidad que teníamos de saber de este síntoma, ¿no? O sea, que esto yo creo que es bastante significativo. 1.475 formularios fueron de hemodiálisis, lo que supone casi un 92%, casi un 5% de diálisis peritoneal, y la ERCA estuvo muy poco representada, pero en tratamiento sustitutivo renal realmente representa muy bien a la población española, ¿no?, en tratamiento. Esta era la primera pregunta, es una pregunta de la escala WI-NRS, que es una escala numérica, muy fácil, de 0, menor de 0 a 10, el máximo picor intenso el picor más intenso sufrido en las últimas 24 horas. Como veis, casi el 50% de los pacientes refirieron tener algún tipo de picor, de prurito, y entre ellos un 30% moderado o grave. También se hizo otra pregunta, que es la pregunta número 20 del cuestionario Cadecol, que se refiere específicamente a prurito, y este se refería a las últimas 4 semanas. Y como veis, se vuelve a repetir, el 50% de los pacientes refirió tener prurito en algunas de estas 4 semanas y con una intensidad mucho o muchísimo, en casi un 27%. Respecto al tratamiento renal sustitutivo, al tipo de tratamiento o ERCA, vemos como es similar en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Quizá refirieron más prurito a aquellos pacientes que estaban de ERCA, pero como ya digo, la población de ERCA fue muy poco representada, tampoco podemos obtener conclusiones.
En cuanto al momento del día del picor, pues vemos como los pacientes que tenían más picor de forma frecuente o constante lo tenían más por la noche y por la tarde también, pero más por la noche, como veis en estas dos gráficas. Respecto a la zona, como veis, se le puso un dibujo para que el paciente marcara dónde le picaba. Las zonas donde mostraron más prurito fue la espalda, tanto alta baja, seguida por la cabeza, los brazos, antebrazos, pies y abdomen. Los cambios de humor. Los cambios de humor se valoraron con esta escala multidimensional y de Age Severity Scale y vemos como en casi un 25% de los pacientes tenían cambios de humor y dentro de estos cambios de humor la inquietud era el cambio que más refirieron. También había una pregunta específica sobre la esfera sexual también, y la relacionamos con el cuestionario CADECOL, con la pregunta número 20, y vemos como aquellos pacientes con más prurito, con prurito moderado o grave, tenían más alteración en la esfera sexual, tanto en deseo sexual como en función sexual. Y la alteración del sueño también muy frecuente, también intentamos abordar este tema con otra pregunta de esta escala. Y vimos como en aquellos pacientes que referían prurito moderado o grave tenían más dificultad para dormir, tenían más despertares por el picor y tomaban más somnífero. En este caso, la toma de somnífero, como veis, tampoco estaba muy relacionada con el prurito, sino porque es bastante frecuente que los pacientes lo tomen, pero en aquellos con prurito moderado o grave tomaban más somnífero de forma llamativa. Este es el segundo estudio, el que promovió Alcer. Aquí participaron 9 expertos, 3 representantes de pacientes, un experto en economía, 3 expertos en economía en calidad de salud, en la salud, y 2 nefrólogos, la doctora Patricia de Sequera y el doctor Joan Manuel Buades. El objetivo de este estudio fue determinar cómo el prurito asociado a la enfermedad renal crónica afecta a la calidad de vida de los pacientes en España a través de un cuestionario específico desarrollado y validado por este grupo de expertos. El estudio se estructuró en 2 fases. Primero, diseñar y validar la encuesta para analizar la calidad de vida. Y en la segunda fase, pues enviar esta encuesta a los pacientes con enfermedad renal crónica y analizarlo. La encuesta se estructuraba en 10 dominios con 25 preguntas. Los resultados de este estudio fueron los siguientes. De 189 pacientes que rellenaron la encuesta, 96 pacientes refirieron tener prurito asociado. Es decir, que esto, no sé si lo comentaba, eran todos pacientes de hemodiálisis. El 40% refirió que el prurito era de carácter moderado a grave. Los pacientes con prurito mostraron un menor estado de salud respecto a los que no lo tenían, con las escalas que se les pasaron. Y además este estado empeoraba a medida que se incrementaba la intensidad del prurito. El 30% refirió tenerlo durante todo el día, de forma continua, y un 29% solo por la noche. Aquí vemos cómo este prurito afectaba a la salud mental de los pacientes, como aquellos pacientes que tenían, esto ya eran los pacientes analizados los que tenían prurito, referían casi en un 40% tener más irritabilidad, frustración, depresión o vergüenza incluso por manifestarlo, ¿no? También la calidad del sueño se analizó en este estudio, viéndose también como aquellos pacientes que tenían prurito más de una vez a la semana, más de una vez, tenían más dificultades para dormirse o tenían despertares durante la noche. La función cognitiva también se analizó, teniendo un 27% falta de concentración una o más veces en semana y un 17% refirió experimentar confusión también una o más veces por semana. Esta diapositiva me parece muy interesante porque el 35% de los pacientes nunca se lo había contado a su médico. Y las principales razones que dieron fue porque se sentían que iban a ser ignorados, que creían que no había solución, no pensaban que tuviera relación con la enfermedad renal o el médico no les dio la oportunidad de hacerlo. El 62% de ellos no fueron tratados para este síntoma y de los que fueron tratados, el 47% no estaba satisfecho con el tratamiento. Para concluir, bueno, pues la prevalencia, pues como la mayoría habéis contestado que era un 25%, pues es más. O sea, que quizá todos tenemos esa idea. Yo creo que también hubiera contestado un 25%, pero realmente el problema es más importante. Lo que pasa es que no lo sabemos porque no nos lo dicen los pacientes muchas veces. Es de un 50%, según las encuestas, las dos además han salido muy parecidas, con una elevada proporción de carácter moderado a grave. Con mucha frecuencia este síntoma, como ya he dicho, no es comunicado al médico responsable y cuando se hace no se trata de forma adecuada o es inefectiva, probablemente porque no disponemos de los fármacos.
El prurito asociado a la enfermedad renal crónica afecta a la salud mental, a las actividades diarias, a la función cognitiva, a la salud sexual, a la calidad del sueño en estos pacientes que lo padecen. Se va a producir un deterioro en su calidad de vida que puede impactar sobre los recursos, aumentando la carga clínica, social y económica de la enfermedad renal crónica. Debemos preguntar siempre al paciente por este síntoma. Y estos son los centros participantes a los cuales agradezco enormemente que nos enviaran todas las encuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por tu interesante. Si os parece, como el tema es único, hacemos las preguntas todas conjuntas. Se vienen aquí conmigo y las hacemos al final, ¿vale? Sí, gracias, Nuria. Hemos cambiado seguro la respuesta de la primera pregunta. A continuación, nos va a comentar el doctor Pablo Molina, del Hospital PS de Valencia, bueno, pues el tema de cuál es la fisiopatología, ¿no? ¿Qué sabíamos y qué estamos aprendiendo de nuevo sobre la fisiopatología del prurito asociado a la enfermedad renal crónica? Pablo seguro que nos va a enseñar cosas que no sabíamos, nos va a recordar cosas que sabíamos pero teníamos olvidadas y que nos va a ayudar mucho a intentar resolver este problema. Cuando quieras, Pablo. Buenas tardes, gracias por aguantar aquí un domingo, gracias a Vifor también por esta oportunidad. Y bueno, empezamos haciendo una reflexión porque la fisiopatología del prurito, cuando yo era residente, pues me decían que controlara el calcio y el fósforo y que dializara bien al paciente. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, pues porque como veis en la foto, las apariencias pueden engañarnos y las correlaciones, las observaciones no siempre indican causalidad. Fijaos, esto es como nos ha explicado Nuria, la prevalencia del prurito, cómo va evolucionando a lo largo de los distintos estadios de la enfermedad renal crónica. Sabemos que a partir de un descenso del filtrado del 50%, realmente ya hay casi una cuarta parte de los pacientes con prurito y que más o menos llega a alcanzar a la mitad de los pacientes en diálisis. ¿Qué ocurre? Que como en otras cosas, justo cuando el paciente se trasplanta, el prurito desaparece. Qué duda cabe que eso es exactamente lo mismo que ocurre con la determinación de toxinas urémicas o también de los niveles de fósforo. De manera que existe efectivamente una retención de toxinas urémicas, unas alteraciones del metabolismo óseo-mineral paralelas a ese cambio en el filtrado, pero ¿eso quiere decir que produce prurito o realmente es un epifenómeno? Bueno, pues podemos decir de momento que puede que contribuya o no. Y de hecho, cuando uno analiza con los estándares de diálisis actuales, de un KTV de 1,5, a los pacientes que tienen en absoluto prurito, respecto a la derecha, los que tienen prurito extremo, fijaos cómo los datos son absolutamente superponibles. Luego, la siguiente pregunta que debemos responder es ¿por qué aparece el prurito? Y bueno, el prurito es complejo y lo que sabemos de él deriva pues, de 3 tipos de estudio, de asociaciones epidemiológicas, como podría ser las toxinas urémicas, estudios que comparan cómo es el tejido de aquellos pacientes con prurito de los que no lo tienen, y por ejemplo eso explica lo que sabemos sobre la expresión del receptor kappa, que está disminuido en los pacientes con prurito, y luego la inferencia que tenemos cuando probamos algo y funciona, como podría ser los gabapentinoides. Si tuviera que resumir en una frase cuál es la fisiopatología del prurito, sería esta. Sería el resultado de una situación sistémica, como es la enfermedad renal crónica, en la que se perturba la comunicación cruzada entre queratinocitos, células inmunitarias y neuronas. Y es que el prurito realmente es una sensación como el dolor y de hecho viaja por vías similares. Fijaos, esto es el esquema que nos lleva desde la génesis del prurito, su transmisión, hasta que somos conscientes de él. Y entonces el proceso aparece primero por el estímulo de unos receptores, que se llaman pruritoceptores, que se producen por distintos estímulos, como luego veremos. Viaja por unas vías amielínicas, que pueden ser dependientes o no de la histamina. Luego, si doy antihistamínicos, se me queda una vía, al menos, sin resolver. Y aquí llega al asta posterior de la médula espinal, existe una sinapsis, las fibras se decusan, van al tálamo y de ahí a la corteza para hacernos consciente. Pero hay 2 puntos críticos que yo creo que vale la pena profundizar.
y son precisamente en el origen, el receptor, y en esa sinapsis a nivel del asta posterior. Como he comentado, los pruritoceptores se pueden estimular por múltiples situaciones. Un exceso de algunas toxinas urémicas, neuropéptidos, sustancias propias de inflamación o lesión tisular, como las proteasas, la histamina, citoquinas, especialmente la interleuquina 31, y luego los opiáceos, encontrándonos con dos tipos de receptores, los kappa y los mu. Los mu, que sería, por ejemplo, el de la morfina, estimula el prurito, y de hecho la causa más frecuente del prurito oncológico es debido al tratamiento. Por el contrario, los receptores kappa, a este nivel periférico, lo que hacen es bloquear la génesis del prurito, y es donde actuaría un fármaco que nos hablará luego Rafa, como es difenicefalina. El otro punto crítico era la médula, pero antes de llegar ahí hemos comentado que la sensación de prurito viaja por distintas vías. Este es un esquema de los distintos mediadores y fijaos cómo predominan los pasos no dependientes de histamina respecto a aquellos que dependen de histamina. Y aquí nos encontramos de nuevo con un montón de receptores que pueden acabar estimulando el prurito y llamo la atención de dos. Uno es el glutamato, que se libera, o mejor dicho, se bloquea su liberación con gabapentinoides, y por eso estos fármacos de forma off-label pues los utilizamos de hecho, pero de nuevo nos encontramos con agonistas opiáceos del receptor mu que estimularán el prurito, y también podemos tener agonistas del receptor kappa que lo que harán es inhibir el prurito independientemente de nuevo de la causa que lo produce. Así es que, por favor, primera idea, cazamos el mito, no es hiperpara, no usen antihistamínicos porque no vamos a conseguir nada. Y entonces nos surge la duda de por qué se produce, y como he comentado es multifactorial. Pero de todos los factores, si los agrupamos en 4 grandes grupos, pues uno de ellos sin duda es la sequedad de piel. La xerosis es muy frecuente y efectivamente el uso de emolientes para la piel pues realmente pueden ser eficaces en aquellos pacientes que el prurito aparece en el contexto de la xerosis. Pero no debe ser este el único factor, porque muchos pacientes con xerosis no necesariamente tienen prurito, y además en aquellos que rehidratamos la piel porque tenían xerosis y prurito, en muchos puede persistir el prurito. Luego podemos decir que es más bien un amplificador que una causa per se. Otro grupo de causas sería sin duda la inflamación que lleva inherente la enfermedad renal crónica. Y datos a favor pues son estos estudios en el cual veis cuando se compara los niveles de proteína C reactiva o de interleuquina 6 en el grupo sin prurito en diálisis respecto a los que tienen prurito. Y es más, la intensidad del prurito lleva una relación con los niveles, o va paralelo al aumento en los niveles de marcadores inflamatorios. ¿Cómo conseguimos demostrar causalidad? Pues sí, bloqueando esos receptores o mediando en la inflamación podemos revertir el prurito, y efectivamente pues tenemos ciertas terapias como los rayos ultravioleta B, que desgraciadamente no se pueden mantener en el tiempo, y algunos otros, por ejemplo anticuerpos monoclonales respecto a ciertas interleuquinas que se están estudiando porque realmente pueden asociar una disminución del prurito. El tercer grupo de causas sería el acúmulo de ciertas toxinas y otras sustancias. Y datos a favor tenemos pues lo que hemos dicho, ¿no?, con el trasplante, que realmente es la manera de acabar óptima con el prurito, como con tantas complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica. Y también hay algún dato de que diálisis con componente adsortivo, como puede ser el PMMA, más biocompatibles, menos inflamatorias, pues pueden mejorar el prurito. Pero de nuevo nos quedamos cortos, porque ya hemos visto cómo a partir de 1,5, por mucho que subamos el KTV, realmente no mejoramos el prurito asociado a la enfermedad renal crónica,
y cuando intensificamos diálisis, esto es un trabajo que hemos presentado en el Congreso, la doctora Montesa, pues veis que haciendo diálisis corta diaria en el domicilio, que sería la técnica de diálisis mejor solo después del trasplante, pues veis cómo la tasa de prurito, se repite y no hay diferencia respecto a aquellos en peritoneal o con una diálisis de pauta estándar. ¿Qué cuarto grupo tenemos? Y probablemente el más importante, pues el de las alteraciones neuropáticas asociadas a la enfermedad renal. Y de todos ellos, de lo que tenemos realmente evidencia, es la disregulación de los opioides. Hemos visto que la morfina y el resto de agonistas de receptor mu son una de las principales causas de prurito. Y también sabemos que en los pacientes renales que tienen prurito, pues la expresión, me gusta más esta imagen de inmunohistoquímica, como podéis ver arriba, los pacientes con prurito tienen mucha menor expresión en marrón del receptor kappa respecto a aquellos que no lo tienen, teniendo el mismo nivel de toxinas urémicas. Y lo que es más importante, para demostrar causalidad, sabemos con un grado de evidencia alta que los agonistas del receptor kappa disminuyen considerablemente el prurito. De manera que el desequilibrio entre receptores kappa y mu sería sin duda uno de los factores determinantes del prurito asociado a la enfermedad renal crónica con una evidencia alta. Esta regla mnemotécnica que me pasó Chus me gusta mucho porque así ya nos acordamos, los kappa pues calman el prurito. Y para concluir, simplemente remarcar que la etiopatogenia es compleja y multifactorial. La piel seca, la desregulación del sistema inmune y la inflamación, el acúmulo de toxinas y la alteración del sistema opioide y la neuropatía urémica son dianas que podemos tratar, que desde luego los datos disponibles no apoyan un papel relevante de las alteraciones del metabolismo óseo mineral o la histamina en la fisiopatología del prurito asociado a la enfermedad renal crónica y que además de ser un signo de distinción, realmente conocer una fisiopatología tan compleja, pues nos proporciona realmente las bases terapéuticas para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que ha sido una clase muy didáctica, nos ha hecho un repaso de la fisiopatología muy interesante y además sirve de preámbulo al siguiente ponente, al doctor Rafael Sánchez, que trabaja en el Hospital de la Paz de Madrid, que nos va a hablar precisamente de ese diagnóstico difícil y de qué alternativas terapéuticas tenemos después de escuchar lo que Pablo nos ha contado sobre cosas que posiblemente algunas no conocíamos bien de la fisiopatología. Gracias, Rafa. Bueno, gracias a todos por venir a esta hora tan intempestiva y a Vifor por darnos la oportunidad de explicar, yo creo que un problema que nos preocupa a todos. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Yo todo lo que le voy a presentar en esta charla, en esta presentación, viene de aquí. Es un documento, en el grupo este del prurito nosotros siempre nos preguntamos, y estábamos hablando mucho del prurito, estábamos hablando de pues, lo que ha hablado Pablo, de cómo se produce y tal, pero realmente nunca, y todos teníamos la idea de que no sabíamos muy bien ni cómo diagnosticarlo ni cómo tratarlo, porque no había ninguna indicación clara y en la literatura tampoco nadie lo deja muy claro de cómo hacerlo. Entonces intentamos llegar a un consenso, nosotros los nefrólogos junto con los dermatólogos, para intentar llegar al consenso como les digo, de diagnosticar y tratar este prurito. Todo lo que le voy a presentar es de este documento de consenso que hemos hecho con ellos y realmente el producto final de ese documento de consenso es ese algoritmo que vamos a ir desglosando parte por parte, pero que realmente lo que tiene son 4 grandes partes, que son una parte primera en la que queremos ver si el paciente tiene prurito realmente, una segunda fase en la que queremos ver si ese prurito está asociado a la enfermedad renal crónica. La siguiente sería qué intensidad tiene ese prurito que está asociado a la enfermedad renal crónica. Y luego, una última parte, cómo tratar ese problema. Para la primera parte, si el paciente tiene prurito o no, lo que vamos a hacer es utilizar la pregunta 20,
del cuestionario de calidad de vida 36, que en las últimas 4 semanas, en qué medida ha sentido molestias provocadas por tener picor. El paciente tiene 5 respuestas posibles, nada, algo, bastante, mucho o muchísimo, y si respondía algo, bastante, mucho o muchísimo, pasaríamos al siguiente nivel, del algoritmo. Es verdad que esta pregunta la puede hacer tanto un nefrólogo como una enfermera, se puede hacer perfectamente en las unidades de diálisis y, de hecho, la deberíamos hacer. Una vez que ya sabemos que el paciente tiene prurito, lo que vamos a ver es si ese prurito está asociado a la enfermedad renal crónica o no. Para ello, vamos a valorar si el paciente tiene lesiones cutáneas que son atribuibles al rascado. Con todo esto quiero diferenciar fundamentalmente, y eso los dermatólogos nos han ayudado mucho, aquí hay dos tipos de lesiones, en la piel. Hay unas lesiones primarias, que son unas lesiones cutáneas que se van a asociar a prurito del paciente, son unas lesiones que nos provocan prurito, como son las lesiones urticariales, lesiones eczematosas o la serosis, la sequedad de la piel. Todas esas lesiones nos van a provocar prurito. Es verdad que cuando veamos un paciente que tiene estas lesiones, sí que insisten mucho en que estos pacientes se deriven a dermatología. O sea, no es un prurito que nosotros debamos, ni sepamos, ni probablemente debamos tratar. Sin embargo, hay un tipo de lesiones que son las lesiones secundarias que se van a originar por rascado u otros mecanismos. Esas lesiones por ese rascado nos van a provocar prurito y son las lesiones de tipo escoraciones o úlceras, liquenificación o las lesiones de tipo prurigo. Si este es un cuadro, digamos, que intenta establecer todos estos tipos de lesiones, ya hemos hablado de las lesiones dermatológicas, pero si queremos ver solo las lesiones que no son primarias, sino las lesiones secundarias, vemos que hay múltiples causas que pueden provocar estas lesiones, englobadas pues, en 3 grandes grupos, ¿no? Las lesiones sistémicas, lesiones neuropáticas y lesiones psicógenas. Entre las sistémicas estaría el prurito de la enfermedad renal crónica, pero también habría otras grandes patologías como la colangitis biliar primaria, una infección por VIH, el hipertiroidismo. Vemos que también hay causas neuropáticas, como pueden ser un prurito posherpético o el prurito braquiorraquial, una serie de enfermedades neuropáticas o, por ejemplo, causas psicógenas, como los trastornos obsesivos compulsivos o el abuso de sustancias o los delirios de parasitosis. Entonces, si vemos que, tenemos que valorar si hay causas asociadas a ese prurito, si vemos que nuestro paciente no le podemos atribuir ese prurito a estas enfermedades que hemos hablado antes, enfermedades hematológicas, hepáticas, neurológicas, psiquiatras, o que esté tomando algún fármaco, que en ese caso sí que deberíamos derivarlo a la especialidad correspondiente, hay que considerar ya el diagnóstico de prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Una vez que hemos diagnosticado al paciente de que tiene un prurito asociado a la enfermedad renal crónica, lo que tenemos que hacer es saber qué intensidad tiene ese prurito. Para eso vamos a utilizar las medidas basadas en PRONS, que son los reportes del paciente, los cuestionarios que reporta el paciente. Al final, lo que nosotros vamos a querer es ver la gravedad de la enfermedad y cómo afecta esa enfermedad en la calidad de vida del paciente. Para eso vamos a utilizar unas herramientas como son escalas de síntomas o cuestionarios de calidad de vida, incluso herramientas combinadas que combinan ambas herramientas. Y al final vamos a ver, pues como ven ahí, vamos a medir intensidad de síntomas, vamos a medir lo que afecta estos síntomas al paciente en su calidad de vida, como interrupción del trabajo, carga emocional, algo que es fundamental, que es la interrupción del sueño. Todo esto es como lo vamos a ver en estos cuestionarios PROS. Nosotros, para esto, hemos decidido utilizar estos 2 cuestionarios, porque el primero, que es la escala numérica de clasificación de intensidad del picor, el WINRDS, lo que nos va a medir es cuánto prurito tiene el paciente. Es al final una escala muy sencilla en la que el paciente puntúa el picor más intenso que se tiene en las últimas 4 horas y se cataloga en digamos, 5 posibilidades diferentes, sin picor, leve, moderado, intenso o el peor picor imaginable. Y luego vamos a utilizar un cuestionario que lo que nos va a medir es la repercusión de ese picor, ese prurito, en la calidad de vida del paciente, como es el SATS. Y que al final nos va a englobar al paciente en un paciente leve, moderado o grave en función de cómo le interrumpa el sueño, de cómo le ponga de nervioso al paciente o no. Tal. Esas escalas las tienen les han dejado unos cuadernillos que tienen ahí esas escalas para que en la consulta o tal lo puedan rellenar fácilmente los pacientes. En función de esas escalas, si el paciente tiene un WINRDS a partir, digamos, de moderado o un SATS a partir también de moderado,
ya podemos catalogar el prurito asociado a la enfermedad renal crónica como leve o bien moderado o grave. Es muy importante reseñar que al paciente no se le puede hacer solo una medida de esta escala, sino que habría que hacerla durante 3 o 7 días y habría que sacar la media de esas escalas. No solo puede ser una medida aislada y debemos hacerlo tanto en la escala del WIN-RDS como en el SATS. Vale, otra cosa que es muy importante es, a ver si, es decir, que el prurito asociado a la enfermedad renal crónica es un diagnóstico como tal, y como tal lo tenemos que registrar en la historia clínica. Esos son los códigos asociados al CIE 9 y al CIE 10 de prurito asociado a la enfermedad renal crónica, y además es muy importante recoger las características generales del prurito, o sea, cómo es ese prurito, cuánto dura, la localización, la intensidad, todo esto debe quedar reflejado en la historia clínica. Bueno, tenemos ya al paciente diagnosticado de prurito asociado a la enfermedad renal crónica y entonces ya ahora le vamos a tratar, ¿no? ¿Cómo le tratamos? Esta es la gran incógnita que siempre hemos tenido y que yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo muchas veces no sabíamos qué hacer. Nosotros hemos propuesto diferentes tipos de tratamiento que les voy a pasar a reseñar a continuación, pero es verdad que todos estos tratamientos, tanto el prurito sea leve como moderado o grave, pasan por unas medidas generales. Las medidas generales, las primeras van a ser asegurar una eficacia óptima de la diálisis, como ha comentado el doctor Molina antes, con el control del PTH, calcio-fósforo y fundamentalmente medidas asociadas a la piel, al cuidado de la piel, como por ejemplo es llevar ropa permeable, utilizar jabones suaves, aplicar los emolientes, evitar factores que puedan contribuir a secar esa piel, y luego también alimentos muy calientes, picantes, todo alimento, toda sustancia que puede irritar la piel. Y importante, las técnicas de relajación y, sobre todo, hay que educar al paciente en el afrontamiento del círculo vicioso picor, rascado, picor. O sea, si el paciente le pica, se rasca, le va a volver a picar más. O sea, intentar romper ese círculo que es muy importante para el tratamiento. Este tratamiento es común tanto al prurito leve como al prurito grave. Si ya nos metemos en el tratamiento del prurito que consideramos grave o moderado o grave, el primer tratamiento que nos viene a nosotros a la cabeza, que también lo ha comentado el doctor Molina antes, son los gabapentinoides, la gabapentina y la pregabalina, ¿no? La gabapentina va a imitar el neurotransmisor GABA y la pregabalina lo que va a hacer es inhibir la liberación de glutamato presináptico. Hay varios estudios sobre digamos, el efecto de estos fármacos en el prurito, en el que es verdad que todos estos fármacos mejoran frente a placebo el tratamiento del prurito, o sea, digamos la calidad del prurito, pero sí que es verdad que no hay datos objetivos para el tratamiento a largo plazo con estos gabapentinoides y que sí que están reportados, y eso lo conocemos todos y lo usamos en nuestra clínica habitual, pues bastantes efectos secundarios asociados a este tratamiento, como son sobre todo sedación excesiva, mareos, sensación de somnolencia, y sí que es verdad que esos efectos secundarios están reportados y son, bueno, pues son bastante frecuentes. Sí que es verdad que muchos son y ya aparecen después de la primera dosis del fármaco. También hay que recordar que la gabapentina y la pregabalina no tienen indicación en ficha técnica para el tratamiento del prurito asociado a la enfermedad renal crónica. O sea que para el prurito que no se controla y que no podemos controlar de otras formas, está descrita la terapia con rayos ultravioletas de tipo B. Este es un estudio que lo que compara es la terapia con el ultravioleta A y con el ultravioleta B, y se ve que, que el tratamiento con el ultravioleta B es mejor a nivel de bajar esa intensidad del prurito, y que también parece que hay una mejoría en la superficie corporal afectada por el prurito. Es verdad que estos son tratamientos que se reservan, como les digo, para casos extremos y que sí que se ha relacionado algunos de estos tratamientos con cáncer cutáneo posterior. Antihistamínicos, lo ha comentado el doctor Molina antes también. En los antihistamínicos hay varios estudios cuál es solo uno, que ya es un estudio muy antiguo, del 93, sí que arroja diferencias significativas frente a placebo. Los otros estudios no han demostrado mejoría ninguna, y todo esto evidentemente pues puede ser, como hemos comentado, porque el prurito asociado a la enfermedad renal crónica, como hemos comentado antes, no es de origen histaminérgico, y hay que tener en cuenta que sí que lo hemos utilizado y en algunos pacientes ha mejorado, pero que ese beneficio percibido se puede deber muchas veces a los efectos secundarios, como por ejemplo puede ser la sedación. Entonces, los antihistamínicos tendríamos que evitarlos porque no nos van a hacer nada a nuestros pacientes.
Y entonces, ante estos fármacos han venido los nuevos fármacos, que son los moduladores de los receptores opioides, ¿no? Todos esos fármacos que ven ahí están en estudio muchos fármacos, todos van a ser o agonistas de los receptores opioides de tipo kappa o antagonistas de los receptores opioides de tipo mu. Y bueno, el que va a estar disponible en España de todos estos, a partir probablemente del próximo verano, va a ser la difelicefalina. ¿De acuerdo? Entonces yo me voy a centrar un poco en comentarles esto. Pues la difelicefalina es un fármaco que funciona, se ha demostrado con un montón de pacientes. Estos son el estudio CALM-1 y CALM-2 y ahí vemos los datos agregados del estudio CALM-1 y CALM-2, que son los estudios de eficacia de estos pacientes, que vemos que se han manejado casi 800 pacientes, bueno, más de 800 pacientes, y que claramente los pacientes tratados con este fármaco mejoran más de 3 puntos en la escala UNRDS a la semana 12, o sea que mejoran considerablemente su prurito, y además esa mejoría del prurito es ya visible desde la primera semana y se prolonga durante todo el tiempo de tratamiento. Además, esa mejoría del prurito se produce en todos los grupos de pacientes que se estudiaron, por edad, por sexo, por raza, por distribución geográfica, mejora en todos los grupos de pacientes. Y además no es que solo mejore esa cantidad de prurito, sino que además también mejora la calidad de vida del paciente, como vemos ahí expresado en la puntuación en la calidad del sueño, en la que los pacientes claramente mejoran su calidad de sueño. En cuanto a la seguridad de este fármaco, bueno, pues sí que es verdad que no tiene muchos efectos secundarios tal. Vemos ahí como máximo un 9% en los pacientes. Casi todos los efectos secundarios son gastrointestinales, náuseas y diarrea, y bueno, pues no parece que tenga muchos efectos secundarios asociados. Entonces, con todo esto que les he comentado, en nuestro grupo lo que propone es este esquema de tratamiento. Cuando esté disponible, porque como les he comentado, probablemente este fármaco no esté disponible hasta finales de verano del verano que viene, pues lo que se propone es un tratamiento de elección, porque es verdad que es el único fármaco que va a tener la indicación para el prurito asociado a la enfermedad renal crónica, de 0,5 microgramos kilo postdiálisis, administrado de forma intravenosa. Y luego podemos, evidentemente, utilizar otras opciones de tratamiento, siempre entendiendo que son fuera de ficha técnica, como serían la gabapentina, que nosotros proponemos un tratamiento de 100 miligramos cada 48 horas, escalando según la tolerancia hasta 300 miligramos cada 48 horas, o bien la pregabalina, 25 miligramos postdiálisis, pudiendo escalar hasta 75 miligramos post-HD. Por supuesto, vía oral. La mirtazapina también se ha descrito que puede ser útil en algunos fármacos, el antidepresivo 25 miligramos día, vía oral, o bien el montelukast como antiinflamatorio, también se ha descrito que puede mejorar en algunos pacientes. Es verdad que la eficacia parece que no es tan evidente, de 10 miligramos al día, vía oral. Se pueden utilizar también, evidentemente, fuera de ficha técnica. Y luego, para el prurito refractario, pues considerar la terapia concomitante de rayos ultravioleta de tipo B, evidentemente siempre lo tendría que hacer evidentemente un dermatólogo. Es importante saber que a los pacientes, cuando les tratemos, hay que tratarle pues mínimo 12 semanas y que tendremos que seguir pasando esos cuestionarios, tanto de cantidad de prurito como de calidad de vida asociada al prurito, el WIN-RDS y el SATS, para saber cómo va evolucionando el paciente en ese tratamiento del prurito, ¿no? Evidentemente, recordar que si hay efectos secundarios o no hay mejoría a cabo de las 12 semanas, se considera revalorar el tratamiento, y considerar que en algunos fármacos el efecto puede no ser inmediato, sino que se maximizan después de las 2 semanas de tratamiento. O sea que hay que intentar aguantar y mantener ese tratamiento. Y poca cosa más. Este es el algoritmo completo que les he desgranado paso por paso, y muchísimas gracias por todos. Bueno, muchas gracias, Rafa. Si os parece, vamos a pasar, antes de la discusión, la pregunta, a ver si hemos aprendido algo, ¿vale? Ya la tenemos puesta en la pantalla. ¿Recordáis la última pregunta que formulábamos antes de empezar a escuchar a nuestros ponentes? No sé si ha habido cambios a lo largo de la mesa. Posiblemente sí, seguro que todos hemos aprendido. Muchas gracias a los 3 ponentes por vuestras magníficas charlas. Yo creo que eso, que nos habéis los 3 clarificado muchos datos. Por ejemplo, en el tema de la prevalencia,
Comentar que al principio, cuando os preguntamos, creo que todos tenemos la idea de que la prevalencia es menor de la que realmente es. O sea, realmente estamos ante un problema bastante serio y tenemos grandes noticias y por eso estamos aquí hoy, que hasta ahora no tenemos ningún tratamiento con indicación para esta patología. Hemos escuchado al principio a los pacientes, que creo que todos estamos de acuerdo en que es realmente escucharlos le hace a uno pensar que hay un problema y que hay que resolverlo, y bueno, pues parece ser que difelicefalina nos va a ayudar. Bueno, es que os lo sabíais muy bien antes de empezar y seguro que habéis aprendido cosas, pero el cambio porcentual es prácticamente, al principio ya comentasteis que en el caso de tenerlo, pues bueno, aunque no nos olvidemos, por supuesto, de dializarles bien, pues después de escucharles, de control de metabolismo, óseo mineral y todo, pero sabemos que no está siendo eficaz. Así que tenemos mucha esperanza en el nuevo fármaco. Bien, me imagino que tenéis alguna o más de una pregunta para alguno de los ponentes. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Adelante. Por aquí. Bueno, pues primero, enhorabuena por las ponencias. La verdad que todas muy bien, muy claras. Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿a partir de qué momento podemos comenzar a ver mejoría al pautar el fármaco? Y la segunda sería, ¿qué efectos adversos podemos esperar cuando se comienza a administrar este fármaco? Gracias. Rafa, me imagino. La mejoría, como he puesto, lo que está reportado en los ensayos clínicos, es una mejoría ya a partir de la primera semana que se mantiene a lo largo de todo el tiempo, como he comentado. Sí que es verdad que todos incidimos en que hay que esperar, o sea, que hay que ir viendo, pero la mejoría está reportada ya desde el primer momento. Respecto a los efectos secundarios fundamentalmente son gastrointestinales y no están reportados en mucha mayor medida, o sea que no esperamos encontrar efectos secundarios mayores de todo eso. No sé si vosotros queréis comentar algo más. Puede dar un poco de diarrea, pero autolimitada. No olvidemos que difelicefalina no pasa la barrera hematoencefálica, de manera que todos los efectos centrales que vemos con agonistas y antagonistas opiáceos, con este fármaco no los vamos a tener. Eso pues también nos da seguridad. No sé si hay alguna otra pregunta, mientras... Sí, por ahí hay otra compañera que quiere preguntar. Sí, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias. Me han encantado las presentaciones y quería preguntar si hay algo de experiencia en ERCA prediálisis con este fármaco, que lo desconozco. En principio, todos los datos clínicos son en pacientes en hemodiálisis porque la administración del fármaco es intravenosa. O sea, realmente es una cuestión que todos nos hacemos porque, comentábamos al principio, hay muchos pacientes de ERCA que tienen prurito y que la fisiopatología va a ser compartida, pero no sé si alguno de la mesa queréis... Sí, hay un ensayo pivotal fase 3 ya de la misma molécula oral, pero no hay ningún dato, o sea, están aún en reclutamiento. Ni siquiera se han activado centros que yo sepa. ¿Alguna pregunta más? Mientras surgen preguntas, al hilo de la pregunta de antes, mientras pensáis en nuevas preguntas, en cuanto al tiempo de seguimiento de los estudios del CAL1 y CAL2, si tenéis la curiosidad y habláis con vuestros compañeros dermatólogos, porque nos preguntaba desde cuándo se nota la mejoría y hemos visto en la gráfica, en la presentación de Rafa, que a partir de la primera semana se nota, y lo que es algo que para nosotros, quizá para los nefrólogos, estamos acostumbrados y queremos esa respuesta, pero cuando habláis con los dermatólogos, veréis que os dicen que realmente la respuesta es muy rápida y que y se ve en muy poco tiempo, que realmente es un fármaco muy prometedor por eso, encontrar esa mejoría a la semana y que se mantenga durante 12 semanas. Porque ellos nos transmiten, cuando hemos tenido reuniones, hemos comentado que realmente para ellos 12 semanas es muy poco tiempo y que una patología como es tan invalidante como el prurito, haya un fármaco que el paciente nota, o sea, que realmente responde también el fármaco, trabaja también con esta patología, no es frecuente en dermatología. Ellos nos lo han comentado mucho con los trabajos, con los CAM, que realmente tenemos que estar
contentos y esperanzados porque estos datos no es lo que ellos encuentran con los pacientes que tienen prurito que no están asociados a enfermedad renal crónica. Que yo creo que, como comentábamos, estamos de enhorabuena con la llegada de estos nuevos fármacos. ¿Alguna pregunta más de la audiencia? Buenas tardes y enhorabuena a todos los ponentes. Yo quería preguntar, en caso de que ya tengamos algún paciente con alguno de los tratamientos que no están en ficha técnica, pero que pueden mejorar un poquito el prurito, si cuando nos llegue el dicefalín, ¿lo suspenderíamos antes? ¿Esperaríamos? ¿Sabes? O sea, cuando vamos a poner este nuevo fármaco, ¿qué hacemos con los que tenemos puestos, si ya tenemos alguno? Y con una mejoría parcial, obviamente. En principio, bueno, como ha comentado Pablo, normalmente lo que solemos tener todos, bueno, yo por ejemplo, casi todos son gabapentinoides, ¿no? Son fármacos que afectan, digamos, inciden, digamos, en vías diferentes. Habría que poner difelicefalina y, bueno, si queréis, y ir viendo la eficacia con la idea de ir quitando el resto de los fármacos, porque sería de esa forma minimizar efectos secundarios. Pero Marian también sí que... Sí, no, solo quería comentar que en el ensayo clínico, aunque decían que podían estar con otros medicamentos, lo revisamos y la verdad que el porcentaje que había con el gabapentinoides era nulo, o un paciente o dos, con lo cual no tenemos datos que avalen sobre todo la seguridad de combinar los dos fármacos. Entonces, yo creo que desde nuestro punto de vista y en el esquema, yo creo que se debería de quitar hasta que no tengamos evidencia de que haya seguridad con los dos. Sí, también en este sentido, aparte de los estudios clínicos, recientemente hemos tenido una reunión con un compañero, doctor, un nefrólogo francés, que nos comentaba, ya tiene experiencia con este fármaco y precisamente eso, un poco el manejo será ir aprendiendo, tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Ella tenía varios pacientes tratados y sí que habían descendido el resto de tratamientos, sobre todo los GABA, que actúan a nivel de receptor GABA, porque para evitar, bueno, realmente no están en ficha técnica, no están resolviendo el problema y encima pueden enmascarar el que aparezca o darnos un falso evento adverso. Entonces, como recomendación, no porque basándonos en los ensayos clínicos en lo que he publicado, que realmente, aunque se podrían dar concomitantemente, realmente luego el porcentaje de pacientes que lo han recibido concomitantemente es pequeño. Entonces, si estamos con un paciente que no ha respondido a fármacos que tienen bastantes efectos colaterales, yo creo que la recomendación general con la que se saldrá, ¿no?, que la empezaremos a utilizar, es disminuyendo al máximo los fármacos que tienen efectos colaterales y no han demostrado eficacia. No sé si estáis de acuerdo todos los compañeros de mesa. Muy bien. Yo quería hacer un comentario sobre lo que se ha proporcionado. La escala es muy, muy sencilla, ¿vale? Lo digo porque tener esto en la consulta y pasarlo a los pacientes es que no se tarda nada. El paciente se le puede dar incluso en la consulta ERCA, pues podría, que hay pocos datos, que han salido pocos datos, pues tenerlo allí o pasarlo en la unidad de hemodiálisis, es que realmente no es muy sencilla, una escala. No, hay otras enfermedades que necesitan escala un poquito más complicada, pero esta es muy sencilla. Sí, gracias Nuria. Justo iba a comentar eso, que el material que se nos ha pasado, que además Vifor dispone, si alguien quiere llevarse para el trabajo, piensa en su unidad de diálisis o para compañeros, Vifor dispone en el stand de este material. Pensad que realmente es muy breve y el paciente se va a sentir muy agradecido. Estamos hablando de pacientes que están muy agobiados. Recordad a los pacientes que hemos oído su testimonio al principio, nos están pidiendo que por favor les ayudemos, ¿no? Que todos hemos tenido en algún momento prurito y sabemos que desespera y que te cambia mucho, ¿no?, la calidad de vida, te la empeora. Entonces, yo creo que el pasarle el cuestionario, sobre todo de cara a poder darle una solución, o sea, le decimos, mire, ¿qué le parece? Contéstenos, nos lo van a responder muy fácil y sobre todo, yo creo que lo más importante de todo es que les vamos a poder dar en breve. Esperamos que pronto, eso posiblemente al pasar el verano, como comentaba Rafa, les podemos dar una solución y yo creo que ellos se van a sentir
Fíjate, el testimonio del paciente es muy llamativo, ¿no? Es que yo se lo digo a mi nefrólogo, primero que no me pregunte, y luego que si me pregunta es que tampoco me da solución. Entonces, yo creo que el tener una solución, bueno, pues va a ser un campo que nos va a ayudar mucho en que ellos quieran rellenar esta documentación, o sea, estos cuestionarios. Nos van a pedir incluso el hacerlo porque van a ver que hay una solución. Cuando les podamos dar una solución, nos ayudará mucho y se van a sentir muy agradecidos. Bueno, si os parece, muy en tiempo, vamos a dar por concluida la mesa, no sin antes agradecer a CSL Vifor el que nos haya invitado a estar aquí hoy a todos y nos ayude a manejar esta patología, a que le demos respuesta a los pacientes, que los nefrólogos de estos dos pacientes están aquí, pero todos tenemos pacientes como ellos y necesitan respuestas y ayudas por nuestra parte. Y bueno, creo que eso, que estamos de enhorabuena con esta patología, que durante mucho tiempo no le hemos podido dar una respuesta adecuada, y creo que dicefalina nos va a ayudar. Así que nada, dar las gracias a CSL Vifor, a los tres ponentes por la magnífica charla y a vosotros por estar aquí.